bañarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Hemos preparado para ustedes una crónica especial de uno de los movimientos más grandes de la América Latina y uno de los primeros movimientos libertarios del planeta. Se trata de la Gran Revolución de Túpac Amaru. Habían transcurrido 3 siglos desde la llegada de los españoles a tierras americanas. 3 siglos marcados por el abuso y la esclavitud sin límites, donde con alevosía se diezmó una de las más grandes y excelsas civilizaciones de la humanidad, los incas. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, los nativos americanos vivieron una auténtica pesadilla. La colonia ardía con la implementación de mecanismos de explotación inhumana, donde la mita en las minas, los obrajes, las aduanas y las alcabalas sometieron a los pobladores de estas tierras. No había esperanzas de libertad. Transcurría el año 1780. Túpac Amaru y Micaela Bastidas habían madurado la decisión más difícil de sus vidas: emprender la revolución por la libertad de los pueblos oprimidos del Perú y América. Primeramente, agradezco que nos hayan dado esta oportunidad para poder dar a conocer a nuestra población específicamente uno de los más grandes movimientos de América Latina y América Hispana, en el sentido de que, primero tenemos que connotar que esto no es cualquier otro alzamiento, ni simple y llanamente un quehacer más de lo que en la colonia existía en cuanto a conatos, alzamientos y rebeliones, sino estamos hablando de todo un proceso libertario. Y por lo tanto, en ese contexto nosotros podemos generar hoy, que estamos con mirada a lo que es el bicentenario, iniciar justamente desde esta tierra donde se dio el primer grito libertario para la América, integrar lo que viene a ser el movimiento Túpac Amarista como el primer movimiento libertario de toda América y integrar en la universalidad, ojo, en la universalidad como los movimientos revolucionarios en pro de los que están bajo el dominio y el oprobio de lo que viene a ser la dominación. Es preciso señalar que desde un principio los hispanos e hispanistas intentaron borrar el nombre de Túpac Amaru, mancillando su nombre y el de su familia. Sin embargo, José Gabriel Túpac Amaru se preparó profundamente para el proceso revolucionario. Él sabía que se enfrentaba a un poder muy grande. A pesar de que existe una historiografía en contra de Túpac Amaru o del movimiento Túpac Amarista que pretenden un poco soslayar e integrar y decir bueno, que José Gabriel se levantó porque no le dieron los cacicazgos de Surimana, Tungazuca, etc. O que también por las reformas borbónicas que se han generado y aparte la crisis europea que se generaba a partir de España, etc. Muchas otras circunstancias que se dieron acá y bueno, hubo problemas de carácter económico social que afectaron mucho a los caciques, no fuese tanto el contexto, porque hay que integrar que
estamos hablando del siglo XVIII, como decían muchos autores, por ejemplo, Scarlett O'Hara, una gran historiadora, ella dice, es el siglo de las grandes rebeliones, de las grandes revoluciones. Y una de las síntesis vendría a ser justamente esta, la de Tupac Amaru, pero síntesis que da inicio a un proceso libertario con contexto, se podría decirse, de qué, de un nivel separatista, no simplemente en contra del rey, sino buscar una nueva identificación. Y para ello José Gabriel se preparó profundamente en el proceso revolucionario, se preparó, y no es un improvisado, se preparó arduamente para el contexto, no solamente en la parte psicológica para enfrentar una lucha armada, sino en el aspecto netamente histórico. Él conocía profundamente lo que eran los incas, conocía ampliamente lo que eran sus antepasados. Eso conllevaba una conciencia nacional y es por eso que él empieza a denominarse como inca. Ese es un aspecto muy fundamental y también muy revolucionario, con el cual empieza un trayecto muy grande que inicia justamente este 4 de noviembre de 1780, fecha de inicio que debe consagrarse como el de las revoluciones a nivel del mundo y para nosotros las libertades americanas. Libertad, libertad es tu gloria, la nación cana es invencible, del Perú patrimonio cultural, eres canas altiva e inmortal. Pero, ¿qué pasó el 4 de noviembre de 1780? ¿Por qué esta fecha es trascendental en nuestra historia? El 4 de noviembre de 1780 estalló definitivamente la revolución emancipadora de Tupac Amaru en Yanauca, Canas, en la comunidad de Xilegua, a 1,5 kilómetros en el paraje denominado Huancoracay. En dicho sitio, Tupac Amaru apresó al vil corregidor Antonio de Arriaga, que representaba al rey de España, cuando estaba retornando de Yanauca a Tinta, después de una reunión que se llevó a efecto en la Casa Cural de Yanauca, festejando que el cumpleaños del rey de España, festejando también el natalicio del cura Carlos Rodríguez y a la vez festejando el día de Carlos de Borromeo dentro del calendario gregoriano. Del Perú, patrimonio cultural, eres canas altiva e inmortal. La nación peruana, el Estado y el Congreso de la República están en deuda con la provincia de Canas, cuna de la emancipación americana, lugar donde se dio el primer grito de libertad, declarándose la guerra al ejército español y al mismo rey de España. Hay hechos muy trascendentales y muy importantes, que por ejemplo se genera justamente un pueblo histórico que también lamentablemente en nuestro contexto peruano muy olvidado, muy soslayado, que es Canas, ¿no? Canas, bueno, felizmente algunos de los historiadores decimos, ¿no?, que es la cuna de la Revolución Americana, el centro, porque allí es donde se gestó justamente en este paraje de Huancoracay, ¿no?, donde apresan al corregidor y propiamente ese es el inicio del grito libertario, con lo que José Gabriel inicia toda una estratagema muy importante. Y si esto pudiese haber sido, como algunos dicen, de un carácter de improvisado, etc., no hubiese llevado a cabo las secuencias de lo que viene a ser un proceso revolucionario, que viene a ser, por ejemplo, la ejecución, la toma de otros pueblos, la congregación del llamado, por ejemplo, dar los bandos netamente de libertad. Es decir, es todo un proceso que ha generado José Gabriel. No es un nivel simplemente de un alzamiento más, sino es todo un proceso bien pensado que lamentablemente no concluyó en sus manos la gesta revolucionaria, porque hay que comprender también que la dominación también tenía respuestas tan flagrantes y tan fuertes. En la vida España iba a permitir que una de sus colonias tendría estos gestos tan fuertes, y es por eso que, por ejemplo, el gesto de Tupac Amaru hizo temblar rotundamente lo que viene a ser el imperialismo español, hizo temblar lo que viene a ser la corona. En cierta medida, por ejemplo, el virreinato entró en zozobra, y es por ello que, por ejemplo, la tan inmensa crueldad con que fue sacrificado José Gabriel es justamente por eso, por el gran temor que le tenían a él.
Es un orgullo para nosotros hablar de Tupac Amaru, al recordar los 237 años de su lucha, pasión y muerte por la libertad. Por esta razón y motivo, diversas instituciones unieron esfuerzos para conmemorar aquella épica hazaña, representando algunos pasajes históricos de aquel 4 de noviembre de 1780. Este acto fue en la Plaza Mayor del Cusco. Bueno, nosotros vamos a tratar de mostrar ese mensaje de Tupac Amaru, esa su proyección futurista. Él fue el primero en que convocó a todas las sangres. Dijo negros, blancos, criollos, indios, a todos convocó Tupac Amaru. Y esta es la parte más importante, creo, de todo este pensamiento de Tupac Amaru. Y bueno, como dicen también nuestros historiadores, Tupac Amaru estaba cansado. Él no iba a cambiar Perú, esta situación de la colonia, con indulgencias, con rezos, con bandos, con decretos, sino tenía que escoger una auténtica revolución. Solo así, porque ya lo habían hecho así en esa forma, digamos, de reclamos escritos, Huamán Poma de Ayala, Melchor Chimocapa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no tenía ningún resultado en las gestiones que hacía Tupac Amaru, entonces escogió el otro lado, la revolución. Finalmente, es pertinente recordar un reclamo justo. Bien, siempre hemos partido nosotros por algo y seguimos reclamando. No es ser chauvinista ni tampoco de un ejercicio netamente peruanicista, sino es algo que verdaderamente en un contexto histórico puede ayudarnos a reivindicarnos nosotros mismos y conllevar aquello que siempre decimos. Lamentablemente España se comportó muy mal con nosotros, muy mal, y lo hizo mucho más ¿con quién? Con José Gabriel. La gran crueldad con la que fue sacrificado, eso no se hace, no tiene perdón en la historia, y nosotros reclamamos a España, al rey de España, hoy en día, hoy que vamos a festejar el inicio de la llama que enciende la Revolución Americana, y exigimos que España debe pedir perdón al pueblo peruano por tanto abuso que ha cometido y por la crueldad, la criminalidad con el que ha sido sometido José Gabriel y sus huestes. Creo que ya los europeos comprendieron, inclusive el propio Papa anterior pidió perdón al mundo. ¿Por qué? Por lo que había cometido los grandes errores la Iglesia con la Santa Inquisición, ¿no? Pidió perdón. ¿Y por qué no lo puede pedir el rey a un pueblo peruano que sufre, que clama muchas cosas, que clama identidad, que clama ejercicio de libertad? La nación peruana conmemora cada 4 de noviembre el inicio de la épica hazaña de un gigante universal, Tupac Amaru.